debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Quiero expresar mi agradecimiento a Dios por la oportunidad de compartir con vos la palabra del Señor en esta hora y también agradecer a todo el pueblo de Dios, la comunidad de La Paz, por la hermandad, por el estar juntos, por el preocuparse los unos por los otros, por participar de las diferentes actividades a través de las plataformas de Zoom, por los mensajes de WhatsApp, por el espíritu generoso del pueblo de Dios al dar sus ofrendas y sus diezmos para sostener la casa de Dios y sostener nuestro ministerio. Así que agradecemos al Señor por esto y le damos toda la gloria a Él y también oramos por toda la familia de Dios y qué bueno es tener familia. Gracias al Señor. Quiero compartir con vos en esta hora la palabra del Señor y en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, San Pablo le escribe a este joven ministro y le da una recomendación, le da un consejo. Y qué bueno es en este tiempo recibir el consejo de Dios. Qué bueno es poder en este tiempo recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Y Pablo le escribe a Timoteo y le da un muy buen consejo y le dice en el capítulo 1, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una bendición recibir el Evangelio de Cristo en nuestra vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquellos que hemos recibido el Evangelio de Cristo, hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy tenemos ese poder de Dios en nuestra vida, el poder del Evangelio de Cristo. Gracias sea a nuestro Dios. Y tal vez en esta hora, si no recibiste a Cristo como Señor y Salvador, es tu oportunidad para que abras tu corazón, para que le digas, Señor, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Le recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y esa sencilla oración, hecha de corazón, hecha con fe, hace que seas ese Hijo de Dios, recibas esa bendición del Señor para tu vida. También para aquellos que se han apartado del Señor, le animamos a que vuelvan a Cristo. Es el tiempo de volver a la casa del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese caminar de la vida cristiana, decimos, bueno, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Recibimos ese poder de Dios para caminar en la salvación de Dios. ¿Salvación de qué? De todo. Salvación del pecado, salvación del diablo, salvación de la muerte y salvación de nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en ese peregrinar de la vida diaria, nosotros muchas veces nos enfrentamos o batallamos contra nuestra propia naturaleza y viene lo que llamamos esa resistencia emocional y resistimos los abates, resistimos las pruebas, resistimos las dificultades
Y muchas veces a causa de esa resistencia propia viene lo que llamamos el desánimo o una depresión espiritual, que es una enfermedad del alma. Y mi oración en esta hora es que el Espíritu de Dios sobre nosotros. Jesucristo nuestro Señor obre de tal manera que traiga sanidad al alma que está quebrantada, que está herida, que está lastimada. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo eso también debemos entender la realidad espiritual, en el ambiente espiritual. El diablo trabaja sutilmente. El diablo no está quieto ni se detiene. El propósito del enemigo es destruir, es robar, matar y destruir, va a decirnos el Señor. Y San Pablo va a enseñarnos y a decirnos que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y nos va a dejar una gran enseñanza a todos nosotros, los hijos de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces podemos confundir y pensamos que nuestra lucha es con nuestro cónyuge, que nuestra lucha es con los miembros de la familia, que nuestra lucha es con el vecino, que nuestra lucha es con el compañero de trabajo o con las personas. Pero como hijos de Dios tenemos que entender que la verdadera lucha de los hijos de Dios es contra las huestes espirituales de maldad. Pero bendito sea el nombre del Señor. Tengo buenas noticias para vos en esta hora. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él venció a Satanás, la antigua serpiente, y porque Cristo venció, nosotros somos más que vencedores en esta hora. Así que podemos fortalecernos en el Señor, vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir y salir victoriosos en el nombre del Señor. Dios planeó la salida, Dios planeó la salvación desde el comienzo, desde Adán y Eva. Cuando el Señor creó todas las cosas, va a decirnos en el capítulo 1 de Génesis, versículos 31, después que Dios termina toda la creación, dice, y lo que Dios creó, lo que Dios hizo, era muy bueno. Y la creación de Dios, incluyendo al ser humano, es muy bueno. Pero ahí viene la antigua serpiente, Satanás, para traer la maldición, para traer el mal, para destruir lo que Dios hizo. Pero el Señor proveyó la redención. Y vos y yo, cuando creemos y miramos a la obra de Cristo en la cruz y aceptamos ese sacrificio, somos hijos de Dios, somos herederos de la salvación en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Así que, como pueblo de Dios, debemos caminar en esa victoria, debemos caminar en el poder que nos da el Evangelio del Señor. Alabado sea su nombre. Y viene a mi mente una ilustración que me gusta mucho, una ilustración. Dicen que en una oportunidad una persona vivía en su casa, una hermosa casa, pero todos los días tocaban el timbre de su casa y cuando tocaban el timbre, el que aparecía era Satanás. Y cuando llegaba Satanás, abría la puerta para ver quién era y se metía, entraba a la cocina, abría las heladeras, comía, sacaba las cosas, se llevaba cosas de la casa, dejaba todo tirado, rompía, desordenaba, y se iba violentamente. Al otro día nuevamente tocaban el timbre y otra vez. Y así esta persona se pasaba sufriendo, estaba traumatizada con la obra mala de Satanás que entraba a su hogar. Hasta que un día tocan el timbre, dice, y que cuando abre la puerta, para sorpresa suya era Jesús. Y cuando lo ve se alegra tanto y lo invita a pasar. Y lo invita a que vaya, lo invita a pasar a la cocina, el lugar más íntimo de un hogar, de una familia. Y le convida un café y Jesús acepta. Y está charlando con Jesús y vuelve a sonar el timbre. Y entonces la persona sale a abrir la puerta mientras Jesús estaba en la cocina. Y dice que cuando abre la puerta, otra vez Satanás
abre la puerta violentamente, se mete, revisa todo el living de la casa, va a los dormitorios, hace un desastre, se va enojado, da un portazo y se manda a mudar. Y la persona queda como sorprendida, y vuelve a la cocina y lo ve a Jesús tranquilo tomando el café y le dice: Señor, estás conmigo acá y no logro entender. Satanás acaba de entrar a mi casa, hizo un desastre y vos estás acá en la cocina. Y Jesús le responde, le dice: sí, me invitaste a que entre a la cocina de tu casa, pero acá a la cocina Satanás no vino. Entonces la persona dice, después en el diálogo con Jesús, dice: ¿no quisieras quedarte a dormir? ¿No querías quedarte en mi casa? ¿Cómo no?, le dice Jesús. Entonces le prepara una habitación, acomoda todas las cosas para que Jesús se quede. Jesús se queda en la casa. Al otro día, a la mañana temprano, suena el timbre, otra vez abre la puerta. ¿Quién era? Satanás. Otra vez un desastre en la casa, desarmando y destruyendo todo. Se va otra vez Satanás y la persona va golpea la habitación de Jesús y Jesús abre la puerta. Le dice: Señor, sigo sorprendido. Satanás volvió a mi casa, hizo un desastre. Y Jesús le dice: pero en la habitación que me diste, él no vino. Y entonces la persona entendió el mensaje. Dijo: claro, Satanás viene a los lugares donde Jesús no está. Así que le dijo: Señor, quisiera que te quedes a vivir conmigo. Y Jesús le dice: sí, pero quiero hacer una cosa, quiero darte esta casa, mi casa, que sea tu casa. Y le da las llaves de la casa. Le dice: a partir de ahora que sea tu casa y yo voy a vivir con vos. Y Jesús le dice: está bien. Así que están viviendo juntos y al rato otra vez el timbre. Y otra vez queda sorprendida, asustada, traumatizada. Y ahí se da cuenta y dice: bueno, pero ahora ya no soy yo dueño de la casa, así que el que tiene que abrir es Jesús. Entonces vuelven a tocar el timbre y ella no abre la puerta. Así que sale Jesús y cuando Jesús abre la puerta, Satanás estaba en la puerta. Y cuando Satanás ve a Jesús, le dice: disculpe, Señor, me equivoqué de casa, y salió rajando. Bendito sea el nombre del Señor. Una ilustración tal vez un poco graciosa, pero refleja una profunda realidad y verdad espiritual. Cuando Cristo Jesús es el que gobierna nuestra casa, es el Señor de nuestra vida, Satanás no tiene entrada. Así que yo te animo en esta hora que el Señor Jesús sea el Señor de tu vida, el Señor de tu casa, al igual que de mi casa. Bendito sea su nombre. Que Cristo gobierne nuestro destino, que Cristo gobierne nuestro presente y nuestro futuro. La enseñanza que San Pablo le da al joven Timoteo, hablando sobre vencer los temores del futuro, San Pablo le aclara esto a Timoteo, le escribe cómo enfrentar el futuro, y creo que es bueno para nosotros, como en este tiempo que estamos viviendo tan difícil, pensar en lo que está ocurriendo y en lo que va a venir. Estamos viviendo tiempos, no hace falta que yo te lo diga, ya lo sabés, tiempos de pandemia, tiempos de muerte, de enfermedad, de temor, tiempos de escasez, tiempo donde la economía del mundo está en una crisis terrible. Los que saben dicen que es una crisis que hace muchísimo que no se ve en toda la humanidad. Nuestro propio país, la República Argentina, están hablando de cerca de un 50% de personas que están entrando al nivel de la pobreza, y eso puede querer afectar nuestra vida, nuestra resistencia emocional. Pero ahí viene la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación. Y Pablo, cuando le escribe al joven Timoteo, le habla que no tiene que tener temor al fracaso. No hay que angustiarse por el mañana. Que Dios nos ayude. El propio Señor Jesucristo nos habla allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 34, en el Sermón del Monte. Y Jesús dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No os afanéis por el día de mañana, no se preocupen por el día de mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos trabajar, claro que sí, cada día,
debemos reinventarnos en este tiempo. Y en esta comunidad de La Paz oramos y pedimos creatividad para el pueblo de Dios. Creatividad, sabiduría para reinventarnos en este tiempo. Y doy gracias a Dios porque estoy viendo en muchos de los hermanos esa sabiduría creativa para hacer nuevas cosas, para salir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Así que claro que tenemos que pensar en el futuro. Claro que debemos proyectarnos para el futuro, pero no tenemos que dejar que el futuro nos controle a nosotros. Debemos proyectarnos hacia el futuro, pero que no sea el futuro el que controle nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha hecho cosas maravillosas. Dios hace cosas maravillosas y Dios hará cosas maravillosas. Vos y yo somos cristianos. Y es bueno que en este tiempo pongamos bien en alto esta palabra, que ha sido tan vapuleada y tan maltratada. Somos cristianos. Eso significa somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo y tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Pablo le dice a este joven, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El consejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Y qué significa esto? Y en estos días que en el hemisferio sur estamos en invierno con tanto frío, trae a nuestra memoria nuestros campamentos, que este año no lo podemos hacer, los retiros espirituales que hacemos en estos lugares tan lindos del campo y donde tenemos el hogar a leña y que se prepara a la tarde, uno comienza a armar todo o a la mañana y preparar el fuego, y cuando se unen las maderas y se prende el fuego, pronto calienta el ambiente y uno disfruta de ese momento, de ese tiempo, pero con el correr de las horas ese fuego comienza a desaparecer y comienza a llenarse los tizones de ceniza. Entonces lo que hay que hacer es con algo mover esos tizones para que se salga toda la ceniza, volver a acomodarlo, colocar nuevamente leña y ¡bum!, vuelve a encenderse el fuego. Es lo que Pablo le está diciendo al joven Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ese fuego del Evangelio de Cristo, ese fuego de la presencia misma de Dios, que sea avivada en la vida, en el corazón. Debemos avivar el fuego del don de Dios. ¿Cómo? Mediante la oración, mediante la fe, mediante la obediencia, mediante la diligencia. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí Pablo le dice, una vez que aviva el fuego del don de Dios, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Los hijos de Dios no somos cobardes, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, bendito sea el nombre del Señor, sino que el Señor nos dio espíritu de poder para caminar, para avanzar, para vivir nuestra vida cristiana, para encontrarle y darle el sentido a nuestro diario vivir. Sorprendentemente, Pablo dice en una oportunidad, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Este hombre sí que le encontró el sentido a la vida, a la existencia. Para mí el vivir es Cristo, vivo por Cristo, vivo en Cristo, vivo para Cristo. Y si me muero es ganancia porque me voy a la casa del Padre. Pero mientras estoy en este mundo no estoy renegando de la vida, sino que estoy aceptando la vida como don de Dios y estoy viviendo plenamente la vida que Dios me da en las diferentes circunstancias. Y cuando uno estudia la vida de Pablo no es momento para esto, pero vemos todo lo que él pasó, las pruebas, las dificultades, los naufragios, los maltratos, pero él tenía algo en claro: vivía para Cristo, vivía por Cristo, vivía en Cristo. Y que así sea con vos y conmigo en esta hora. Que Dios nos ayude. Así que, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria sea el nombre del Señor. Y quiero terminar en esta hora este mensaje. Y nos encontramos allí cuando habla en cuanto espíritu de poder para vivir nuestra vida como hijos del Señor. Encontrarle el sentido de la vida. Trae a mi memoria este famoso psiquiatra, neurólogo, filósofo, Viktor Frankl, que fue el padre de una corriente psicológica o de psicología, la logoterapia. Y Frankl, que vivió una experiencia tremendamente traumática en su juventud, siendo ya él un psiquiatra y habiendo escrito él con toda esta teoría que él quería desarrollar de la psicología, y fue llevado a los campos de concentración de Auschwitz, él con toda su familia, con sus vecinos, y Frankl vio morir a toda su familia en los campos de concentración, y mucha gente, y vio la experiencia más traumática, terrible, de la miseria humana, del sufrimiento humano, del dolor humano. Pero Frankl se mantuvo firme, y él logró salir porque él quería seguir indagando y sobre la ciencia que él estaba desarrollando y poder ayudar a la humanidad en lo que estaba haciendo. Logró salvarse de los campos de concentración cuando termina todo ese desastre que fue la época de Hitler y todo esto, y se salva. Y él comienza a desarrollar justamente la logoterapia y ha escrito mucho sobre lo que llama el sentido de la vida. Y él le encontró el sentido a la vida, por eso logró vencer todos esos obstáculos tan espantosos, terribles, emocionales, físicos que tenía, que tuvo que experimentar. Logró vencer. Y él mismo cuenta en sus escritos que 2 años después que salieron de todo eso, él siguió indagando y escribiendo, y él, siendo psiquiatra, logró salir adelante porque le encontró el sentido a la vida. Pero tenía uno de sus compañeros que también, al igual que él, era un profesional, y sin embargo a los 2 años se suicidó porque no le encontró el sentido de la vida, porque se quedó anclado en el pasado. Y esto es una enseñanza para nosotros. El diablo muchas veces quiere que vivamos del pasado, que miremos nuestro pasado, que nos quedemos anclados en un pasado triste, pobre y miserable, lo que fuere. Pero cuidado, Dios quiere que nosotros vivamos nuestro presente en la victoria de Cristo, y que vivamos y que nos proyectemos al futuro, pero no atados a un futuro malo, sino creyéndole a Dios, viviendo en la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el consejo del apóstol para nosotros en este día: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder para vivir y hasta para morir. Espíritu de amor. ¿Por qué amor? Porque la principal causa del espíritu del temor es el ego. Es decir, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Y si fracaso? Entonces, el ego. Pero el Señor nos da espíritu de amor, y el Señor también nos da espíritu de dominio propio, que podamos nosotros tener dominio propio. ¿Qué significa esto? Disciplina, que podamos tener disciplina, que podamos tener una mente equilibrada, que podamos tener sabiduría que viene de parte de Dios. Y frente a las dificultades, el Espíritu de Dios sabrá darnos palabra y fuerza para salir adelante. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que nosotros podamos ser disciplinados en este tiempo donde han cambiado nuestras costumbres y nuestras formas, que podamos tener orden. No dejes de orar, no dejes de tener tu tiempo con el Señor. Y podés decirme, bueno, pero pastor, lo que pasa es que ahora está todo tan difícil, estamos todos en casa, se hace complicado. Bueno, hay que buscar momentos a solas de intimidad con Dios.
hay que leer la palabra del Señor, hay que tomarse el tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, hay que tomarse el tiempo para tener comunión con los hermanos en Cristo. Que el Señor nos ayude. Disciplina, una mente equilibrada y sabiduría. Termino en esta hora. Así que nosotros somos herederos de la salvación en Cristo. Y el Señor nos habla, nos enseña, nos anima a que nosotros, como dice el apóstol San Pablo, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es interesante que nos dice que otros aviven el fuego. Somos nosotros los responsables de avivar ese fuego del don de Dios. Y yo estoy seguro de que si actuamos en fe, si nosotros oímos este mensaje de Dios y lo ponemos en práctica, ese fuego va a crecer en nuestra vida. Ese fuego del don de Dios se va a manifestar fuerte en todos y cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu consejo en este día. Rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo haga real esta palabra en cada corazón, en cada persona que escucha tu palabra. Ruego una vez más que pases por alto mi limitación humana, Señor, y por amor y por misericordia de tu pueblo, manifiesta tu gracia y tu gloria. Padre Santo, Padre bueno, es nuestra oración a ti, que el fuego del don de Dios sea avivado en nuestros corazones, que podamos sentir el calor de tu presencia, Señor, que el obrar de tu Espíritu se manifieste fuerte en nosotros, que nada ni nadie nos aparte de ti. Padre bueno, bendice esta semana que comienza, Señor, y que todo lo que hagamos traiga gloria, honra y alabanza a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.